Hola, buenos días. Vamos a empezar hoy con el estudio de las vanguardias y para ello vamos a hacer una pequeña introducción al arte moderno. Las vanguardias son un conjunto de movimientos que se desarrollan fundamentalmente en el primer tercio del siglo XX y que se crearon tan rápidamente casi como desaparecieron. Estamos hablando de movimientos como el cubismo, el expresionismo, el surrealismo, el dadaísmo, el fauvismo y muchos otros terminados en ismos que tuvieron una vida, como he dicho, muy efímera, es decir, duraron solamente unos pocos años, pero que tuvieron una gran influencia en el arte, en la historia del arte y de la literatura. Con estos movimientos de vanguardia podemos decir que se inicia el arte moderno, entendiendo el arte moderno, sobre todo en pintura, como aquel movimiento en el cual se abandona la representación figurativa, es decir, se dejan de plasmar las cosas tal y como son, para bien representarlas de una manera idealizada o diferente a como son, o bien directamente irse hacia la abstracción. De alguna manera, con esto el arte lo que pretende es parecerse a la pintura, que no necesita de ninguna narración, de ninguna anécdota, de ninguna historia, para poder emocionar al público, ¿no? De la misma manera, la pintura también a través de los propios elementos pictóricos va a intentar emocionar al público o hacerle reflexionar. ¿Cuáles son esos elementos pictóricos? Pues fundamentalmente dos, la forma y el color. Pero en realidad el arte moderno, aunque estos movimientos de vanguardia lo que pretenden es romper con todo el arte anterior, no deja de ser la evolución lógica de la historia del arte. Vosotros habéis estudiado que en la historia del arte hay diferentes épocas, ¿no? Se va desde el arte clásico, de Grecia y Roma, tenemos toda la etapa medieval y después vamos avanzando por el Renacimiento, el manierismo, el barroco, el rococó, el neoclasicismo, el romanticismo, el realismo, y a partir de ese momento ya se acelera todo, ¿no? Y empieza esos primeros movimientos de vanguardia que algunos sitúan en el impresionismo, si bien el impresionismo es anterior al siglo XX, y después ya se van desarrollando, sobre todo en esta época de principios del siglo XX, estos movimientos de vanguardia. Los movimientos de vanguardia, al igual que vimos en la generación del 98, están movidos por un fuerte sentimiento de irracionalidad, en el sentido de que esa fe en la razón, esa fe en la ciencia que habían demostrado los autores realistas, los autores positivistas, siguiendo la filosofía de Augusto Comte, lo único que había llevado era a la humanidad al desastre, a múltiples guerras que concluirán en este periodo, en 1914, con el estallido de la Primera Guerra Mundial. Y a partir de ahí, bueno, ya unos años antes, pues nacen todos estos movimientos de vanguardia. Como movimiento de vanguardia, probablemente el primero de ellos sea el expresionismo, si dejamos al margen el impresionismo. Pero como decía, en la historia de la pintura, que es donde nos vamos a centrar hoy como introducción al arte moderno, en la historia de la pintura, todos estos movimientos surgen como una lógica evolución de la historia del arte. Hemos de tener en cuenta que en la historia del arte siempre se intenta innovar, siempre se intenta buscar otra forma de representar, porque si siempre se hiciese lo mismo, si todo el mundo pintase vírgenes como las pintaba Rafael, al final, pues digamos que eso dejaría de tener un valor. De la misma manera que hoy no tendría valor pintar como lo hacía Dalí en 1925. Uno de los cuadros más importantes, y creo que lo vimos una vez en clase, de la historia del siglo XX son las señoritas de Aviñón. Si vosotros miráis las señoritas de Aviñón de Picasso, pues os puede parecer un cuadro, bueno, pues un poco raro, con unas señoras un poco raras puestas ahí. Sin embargo, aquí vemos una de las características básicas del arte moderno, y es la mezcla entre elementos modernos y elementos antiguos. Fijaos cómo en este cuadro de Picasso, todo el fondo del cuadro se va a eliminar y en lugar de un fondo se pone una especie de telón compuesto por figuras geométricas sobre las cuales están las figuras de cinco mujeres. Cinco mujeres puestas de una forma un poco rara. Estas cinco mujeres en realidad eran cinco prostitutas. Y además en cada una de ellas vemos influencias de distintos artes. En la de la más izquierda de toda, por ejemplo, podemos ver una influencia del arte egipcio, que solía pintar de perfil. Vemos también la influencia de máscaras africanas o del arte ibérico. Y eso es algo muy importante en el arte moderno, ¿no? Esa mezcla entre el arte antiguo y el arte medieval.
Pero en el arte moderno, como os he dicho, vamos a ver esa lucha que se ve en toda la historia del arte entre la forma y el color. Nosotros vemos que aquí no hay ningún tipo de fondo. En realidad, el fondo fue una conquista del Renacimiento. La gran conquista pictórica del Renacimiento fue la perspectiva, que viene a significar que las cosas se ponen en su profundidad. Se pinta de manera más pequeña lo que está más alejado y de manera más grande lo que está más cercano, y con eso se consigue una gran profundidad, se consigue captar el espacio. Eso, sin embargo, no ocurría en el arte medieval. En el arte medieval, al igual que las señoritas de Avignon, no existe esa sensación lejanía, porque en realidad en el arte medieval todo cobra un gran simbolismo. Hemos de tener en cuenta, y está todo en un mismo plano, carece de fondo, las imágenes carecen de fondo. Hemos de tener en cuenta que en el Renacimiento lo que tenemos es una victoria del ser humano. Decíamos que el Renacimiento, lo habréis estudiado, yo creo que este año también lo hemos visto en alguna ocasión, es considerar al centro, a Dios, al ser humano como el centro de todas las cosas. Sin embargo, en la época medieval lo que se tenía como centro de todo era a Dios. Por esa razón existe un simbolismo propio que no es el simbolismo del ser humano, sino que es un simbolismo divino a la hora de hacer una obra de arte, ¿no? A la hora de pintar un cuadro, por ejemplo. Un ejemplo de ello lo tenemos en este cuadro que os muestro aquí, esta tabla, que es la tabla de Squeus, en la cual vemos a la figura central, a Jesucristo, que está de una manera más grande, centrada, rodeada de la mandorla, ¿no? De la mandorla divina. En la mano izquierda sostiene un pergamino, ¿no? que es la ley de Dios, mientras que en la mano derecha pues, hace ese gesto con los dos dedos de la bendición. Aquí vemos ya, ¿no?, una postura verdaderamente que no es nada natural, sino muy artificial. Y de hecho esto se llama Pantocrátor, esta figura de aquí, ¿no?, que es la representación de Dios Todopoderoso. Y de hecho en otros Pantocrátor la figura de la mano va a ser todavía mucho más compleja, puesto que va a representar con los dedos, se va a representar ICXC, ¿no?, que vienen a ser la primera y la última palabra del nombre de Jesucristo en griego. Vemos después cómo alrededor de la figura de Cristo están los cuatro evangelistas con sus determinados símbolos. San Mateo, que está en la esquina superior izquierda, que se muestra como un ángel, porque su evangelio comienza con la visita del ángel, de un ángel del Señor a José. San Marcos, abajo a la izquierda, que está representado como un león, porque su evangelio empieza con la predicación de San Juan Bautista en el desierto, donde se pensaba que habitaban los leones. Después tenemos el símbolo de San Juan, que está abajo a la derecha, que es un buey, porque su evangelio describe el nacimiento de Jesús en el pesebre. Y San Juan, por último, a la esquina superior derecha, aparece como un águila, porque en su evangelio se considera que es el más espiritual de todos. Y todos ellos además también portan libros que hacen alusión a sus respectivos escritos. Y después en los compartimentos laterales tenemos 4 series de 3 apóstoles cada uno. Y exceptuando de hecho algunos de ellos, como San Pedro que porta las llaves, o San Andrés que lleva una cruz, el resto tiene unos atributos iconográficos bastante parecidos, pero todos ellos son bastante más pequeños que Jesucristo, porque Jesucristo es el color central, o sea, Jesucristo es la figura central, es la más importante, es la que aparece en el centro y un tamaño más grande. No existe esa idea de perspectiva, no es que los apóstoles estén detrás, espacialmente, no, es que hay un simbolismo dependiendo del tamaño, igual que hay un simbolismo dependiendo del color. El color dorado va a ser siempre el color que va a representar a Cristo, y por eso en estas pinturas medievales, en estas tablas medievales, siempre Cristo aparece con ese color, ¿no?, ese dorado bizantino tan característico de este tipo de pinturas. Sin embargo, las representaciones que se van a hacer de Cristo en el Renacimiento van a ser mucho más naturales. Ya no va a aparecer con esta figura de los dedos de una manera tan, ¿cómo decirlo?, ¿no?, tan poco natural, ¿no?, sino que se va a reflejar más que el carácter divino, el carácter humano de Cristo, porque precisamente el Renacimiento lo que supone es la llegada del humanismo, y se pretende resaltar más la humanidad de Cristo que su divinidad. Eso lo vemos, por ejemplo, muy claramente en el Cristo de Velázquez. Como vemos en esta tabla de Squeus, aquí tendríamos un cuadro donde la forma predominaría sobre el color, en el sentido de que todo el color está inserto dentro de una forma, ¿no?, dentro de la forma
humana o de la forma de los ángeles, ¿no? Con sus respectivos atributos. Sin embargo, hay otros cuadros donde el color explota absolutamente, ¿no? En esto deberíamos citar en primer lugar a Leonardo da Vinci con su técnica del esfumato, su famosa técnica del esfumato. El esfumato de Leonardo da Vinci es una técnica prehistórica que se obtiene por aumentar varias capas de pintura y así se consigue que los contornos de la figura sean mucho más imprecisos, es decir, no se sabe muy bien dónde acaba una cosa y dónde empieza la otra. Eso le dota de un mayor realismo, ¿no? Porque en la realidad los contornos no aparecen tan bordeados como hemos visto en la tabla de Scullius, y además pues le da también una mayor profundidad al cuadro, que es precisamente una de las premisas del, del, del Renacimiento. Entonces a lo largo de la pintura nos vamos a encontrar con esta pugna entre la forma y el color, ¿no? En el hecho de la victoria, por así decirlo, del color, de ese color que traspasa la forma, nos vamos a encontrar con muchos pintores como Tiziano, como Tintoretto, como el propio Velázquez, como los autores italianos venecianos del siglo XVIII como Canaletto. Y desde luego el romanticismo y esa victoria del color sobre la forma va a dar lugar a obras que rozan ya la abstracción, y en el impresionismo nos vamos a encontrar con cuadros que están pintados a pinceladas de tal manera que si los vemos desde muy cerca no podemos distinguir su forma, sino que esos cuadros los tenemos que ver de una manera mucho más alejada. Lo tenemos que ver más alejada para, para poder precisar o contemplar las formas, ¿m? Porque de lo contrario no lo podríamos ver, no lo podríamos ver bien. Y en el lado opuesto tendríamos, pongo como ejemplo este cuadro que se llama La alegoría del triunfo de Venus. Fijaos cómo en este cuadro es totalmente artificioso, cómo las formas están perfectamente contorneadas, pero no es ya solamente que las formas estén contorneadas y el color se salga más o menos, sino fijaos también en la postura de cada uno de los personajes. De hecho, hay algunos personajes incluso que podría decir que tienen unas posturas muy poco antinaturales, no ya de por sí porque la figura de la Venus así con la mano de una forma, que también los dedos, si os fijáis en los dedos de Venus, cómo están situados, sino que incluso, ¿no? Esta figurilla del ángel que está a su lado y que va a besarla y que se representa y que se cree que es Cupido, su hijo, porque este cuadro representa el amor incestuoso, entre otras cosas, pues tiene también una forma muy extraña, ¿no? Y cómo aparecen manos por detrás y esta cara pintada en el, en el lienzo. Y esta figura por detrás que representa al dios del tiempo, si os fijáis, detrás de este dios del tiempo hay un reloj de arena, por eso lo podemos saber, está quitando como un telón que hay, ¿no? Para que todo el mundo vea esta escena. Pero si os fijáis también hay una gran acumulación de figuras en este cuadro que también parece que va a traspasar el cuadro, ¿no? Sobre todo si lo vemos en directo. Este cuadro está en la National Gallery de Londres y también hay un gran apelotonamiento, como habíamos visto también en las señoritas de Aviñón, ¿no? Al final, las señoritas de Aviñón lo que hace es quitar toda esa historia que se nos está contando aquí, que hay una alegoría por detrás, donde la figura que está en el margen superior izquierdo representa el olvido y veis que tiene una cabeza cortada. Este hombre que está aquí como gritando puede ser que represente, algunos dicen que la sífilis, otros dicen que los celos. Esto de aquí, la figurilla que está a la derecha con un ramo de rosas, se ha identificado con el placer loco, es decir, toda una alegoría, ¿no? Se nos cuenta toda una historia. Sin embargo, Picasso elimina todo eso y lo que nos muestra son una serie de mujeres sin fondo ninguno. Entonces, como digo, en el arte moderno va a haber esa lucha entre el color y la forma. Y esa lucha por la explosión de color lo vamos a ver en los pintores expresionistas, que van a utilizar un uso muy impactante de color. También en el impresionismo, lo habíamos ya visto ya en cuadros de Van Gogh, por ejemplo, donde el color tiene un simbolismo parecido al que podía tener en los cuadros religiosos y por supuesto en las obras abstractas, en Kandinsky o en artistas posteriores como Jackson Pollock, ¿no? Que hizo lo que se llama el expresionismo abstracto y que mezclaba toda una gama de colores, ¿no? A veces tirándolos con globos y después redibujándolos, y que es absolutamente espléndido. Pero por otra parte también está el triunfo de la línea y de la forma, por ejemplo, a través del cubismo, que hace una descomposición geométrica de la pintura, de la realidad, para mostrarnos sus diferentes planos. No es como si cogiésemos una manzana, le fuésemos dando la vuelta
y una vez que le damos la vuelta, pues vamos pintando todos sus diferentes planos. Ese equilibrio entre el color y la forma lo podemos observar, por ejemplo, en los cuadros de Mondrian, donde a su vez coge la pintura y después también los colores básicos como el azul o el amarillo y después también las líneas y va mezclando unas cosas con las otras. El arte moderno es profundamente reflexivo. Por una parte, el arte moderno trata de hacer pensar al espectador y que el espectador reflexione sobre la propia obra. No lo convierte en un ser pasivo, sino que trata de que sea un ser activo y que se pregunte sobre la propia obra de arte. Pero además, el arte moderno también trata de conseguir a través de sus propias herramientas, a través del color, de la línea, impactarnos o emocionarnos. Y por eso quería hacer esta pequeña introducción que ahora voy a ejemplificar con tres obras que voy a poner. Tres obras que además son bastante divertidas, creo yo.